bien, amigos, amigas, muy buenos días. Les saluda Patricio Proaño, responsable del programa Informalmente Con. Llevamos a ustedes a través de YouTube en el canal Munay TV. Les invitamos a suscribirse. Es el segundo programa desde la Plaza Centenario, más conocida mundialmente como la Plaza de los Ponchos. En esta ocasión hemos invitado a un distinguido médico otavaleño, el doctor Napoleón de la Torre, pero no vamos a hablar de medicina, sino de política, porque además Napoleón, nuestro invitado, es presidente de Avanza acá en Otavalo. Bienvenido a este segundo programa de Informalmente Con. Bueno, permítame primero felicitar enormemente al licenciado Germán Monal, a su equipo, por esta especial iniciativa de llegar a la ciudadanía a través de redes sociales. Hoy por hoy el medio más idóneo para comunicar a la gente. Agradecer también a Patricio por esta invitación y decirles que todas aquellas circunstancias en las que a través de opinión y a través de hechos, especialmente en el ámbito político, podríamos aportar como herramientas e insumos suficientes para que la ciudadanía otavaleña, imbabureña inclusive, y los turistas también se enteren de cuál es la circunstancia en la que estamos en este momento pasando los ciudadanos, y reitero, puedan hacerse también elementos de juicio para que cuando vayan a ejercer ese importante derecho que tienen los ciudadanos a practicar la democracia, lo hagan quizá con los mayores y mejores insumos de información posible. Muy bien. A ver, vamos a hablar de política local, provincial, obviamente, pero sí quiero iniciar con una pregunta de tipo nacional que me parece importante. Hace menos de una semana circuló en toda la prensa nacional y por supuesto en las redes sociales unas encuestas de Sedatos, una firma realmente seria, de mucho prestigio, en la que el doctor Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio asoman en todas las preguntas por sobre el 60% de aprobación de los ecuatorianos y de la aprobación y aceptación que tenía el presidente Moreno, que superaba el 60, el 70%, baja estrepitosamente, diría yo, entre el 43, según las preguntas, el 43 es el máximo, a un 40% que es el piso. Una baja de unos 20 puntos y algo más. ¿A qué atribuyes? Y viene la segunda pregunta. ¿Puede esto incidir en las elecciones, en este caso, de la provincia de Imbabura y de nuestro cantón de Otavalo, esta cobija de todos, de nuestro Otavalo, y máxime cuando está por aprobarse por parte del Consejo Electoral una agrupación política que también lo respaldaría, que es Democracia Sí? Bueno, de hecho, cuando el presidente Lenín Moreno convoca a todo el pueblo ecuatoriano a una consulta popular, lo hizo bajo la premisa de que los ecuatorianos y ecuatorianas estábamos cansados de una administración, por decirlo menos, irrespetuosa de los ciudadanos, de la Constitución de la República. Y creo que se palpó muy bien la necesidad y el sentimiento del pueblo ecuatoriano al hacer esta consulta, y el resultado fue obvio. Esa consulta fue enormemente favorable para la propuesta del presidente Lenín Moreno, porque, reitero, se había captado cuáles los requerimientos que el pueblo ecuatoriano para ese momento tenía. Este resultado no era, sin embargo, un cheque en blanco o una carta en blanco donde se podían tomar cualquier tipo de acciones al respecto de haber ganado un proceso electoral. Y esto creo yo que es lo que está pasando. Evidentemente, dentro de esta consulta, los ecuatorianos mayoritariamente nos pronunciamos por un cambio urgente del Consejo de Participación Ciudadana, porque esta era una de las instancias a las que se le endilgó la mayor parte de culpabilidad
el peso mayor de estos errores del gobierno anterior estaban afincados en esta Comisión de Participación Ciudadana por los hechos que han venido siendo públicos y conocidos por la mayor parte de la ciudadanía. Entonces, cuando ya se nombra a través del voto popular a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, siempre los ciudadanos hemos estado completamente a la expectativa de saber cuáles son las acciones que este Consejo de Participación Ciudadana iba a hacerlo. Habida cuenta de que en su conformación, con excepción del doctor Julio César Trujillo, un doctor Zavala también que está ahí, y creo que un coronel Hernández, el resto de miembros de este Consejo de Participación Ciudadana no estaban muy identificados, muy bien conocidos. Pero el hecho es que la presencia sustancial de un octogenario ecuatoriano, un ciudadano a carta cabal, un profesional y académico en el ámbito de la ley, ha tenido un peso fundamental para no solamente superar la expectativa que los ciudadanos teníamos, sino para que de alguna manera creamos y comencemos a confiar de que este Consejo Nuevo de Participación Ciudadana está tomando las acciones que los ciudadanos ecuatorianos en su mayoría esperábamos y por lo cual votamos por ellos. Perfecto. Eso explicaría entonces por qué la popularidad de uno y la baja del primer mandatario. Y yo te preguntaba, esta baja de Lenín Moreno en su aceptación puede incidir en las elecciones provinciales, me refiero a Imbabura, y locales, me refiero a Otavalo. Y te decía, si puede esto, insisto, afectar, porque además no olvidemos que el presidente de la República es también presidente del partido de las listas 35 de Alianza País, que se encuentra obviamente dividido. ¿Eso a quién favorece o a quién perjudica definitivamente? Ya centrándonos en Imbabura y en Otavalo. Bueno, evidentemente yo soy muy respetuoso de las personas, de sus profesiones, de sus actividades. Y no quiero ser para nada que se me tome mi opinión como el carácter despectivo respecto, reitero, de profesiones o actividades que se las hagan. Pero hasta el gobierno anterior, toda la opinión ciudadana dice que Alianza País, cobijado por la presencia del expresidente Correa, podía poner en la lista a ciudadanas o ciudadanos que ellos consideraran y que ellos tenían siempre el triunfo asegurado, y ser candidato de esa agrupación política equivalía a tener un nombramiento. Un nombramiento de entrada. Eso ha significado entonces que en este momento la circunstancia de Alianza País, por el mismo resquebrajamiento y la separación de sus dos líderes, entre correístas y morenistas, ya de por sí ha sido un añadido al hecho de que haya una enorme inestabilidad en esta organización política que era hegemónica en 10 años de la vida política del Ecuador. Esta circunstancia ha hecho que muchos de aquellos funcionarios de alto rango del gobierno anterior tengan aún una presencia importante en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces hay todavía un criterio importante en ciudadanas y ciudadanos de pensar que Lenín Moreno ciertamente tiene la intención de cambiar de rumbo, de cambiar la modalidad de gobierno, pero que con el nombramiento de gente muy allegada al presidente anterior, como que esta credibilidad ha afectado enormemente. Y esa creo que es sustancialmente la baja de popularidad del presidente Moreno, en razón de que se le ve con la intención de hacer, pero dubitativo en la toma de las decisiones definitivas, para dar un mensaje claro al pueblo ecuatoriano de que realmente él quiere un cambio. Esto por una parte. Por otra parte, hemos visto con frecuencia que muchos de sus ministros, particularmente en relaciones exteriores y otros, tienen acciones y declaraciones que de alguna manera se contraponen a lo que el presidente públicamente emite a través de los medios de comunicación. Entonces la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿y estos ministros le obedecen o no las acciones presidenciales cuando o las decisiones? Visto evidentes pruebas de que no ocurre a lo mejor así, porque una cosa es la que piensa y dice el presidente, por ejemplo, respecto de Venezuela, y otra cosa,
no diferente nomás, sino contraria, la que afirman su vicepresidenta y la ministra de Relaciones Exteriores. Sí, evidentemente ese tipo de contradicciones nos hace creer que todavía al presidente Moreno le falta una condición de liderazgo interno dentro de su mismo gobierno, de su organización política. Ahora, esta baja de popularidad del señor presidente de la República evidentemente va a ser de un nivel importante de afectación en el próximo proceso electoral. Perfecto, ya estamos centrándonos entonces ahora en el tema. Así es. ¿Cómo va a afectar en la provincia de Imbabura, donde indiscutiblemente durante 10 años Alianza País fue la primera fuerza, ¿no? Y en el Cantón Otavalo no se sustrae de esta realidad y también ha ocurrido eso. Sí, ciertamente yo creo que además de este nivel de afectación política que puede tener, la circunstancia del manejo económico que heredó el presidente Moreno va a ser importantísima en las decisiones y gestiones que él vaya a tomar respecto de este tema económico tan complicado y tan nefasto para el país. Hoy por hoy estamos viendo, por ejemplo, que este proyecto de reformas del área económica que deben llegar a la Asamblea Nacional han ido postergándose y postergándose y postergándose. Eso nos da una demostración de que el proyecto inicial no era aparentemente el definitivo en el ámbito de tomar decisiones respecto de la parte económica. Eso no significa que hay dubitaciones económicas enormes en la condición de gobierno por, reitero, la gravedad en la que heredó la situación económica el presidente actual. Este tipo de acciones evidentemente van a afectar y van a hacer que esa hegemonía que tuvo Alianza País hoy no solamente esté en duda, sino que esté en una condición de exigirles a las autoridades provinciales, ¿sí?, de que por una sola vez entiendan que ya pasó la época del caudillismo, que ya pasó la época de la hegemonía política, que ya pasó la época del viscerazo, inclusive en el tema de ser solos en su proceso electoral. Creo que el presidente Lenín Moreno también está dando un mensaje de que haya apertura, de que haya la posibilidad de que la gente converse, especialmente con autoridades locales, en el ámbito netamente político en la provincia de Imbabura. Yo creo que muchas otras pequeñas organizaciones políticas están emergiendo y justamente esa falta de liderazgo de Alianza País en este momento y las condiciones complejas, desventajosas que va a ingresar, creo que están animando a otras organizaciones para hacer movimientos políticos nuevos, partidos políticos nuevos. Están moviéndose las frutas. Están moviéndose las frutas ante la debilidad que vende Alianza País. Ya, ¿cómo miras, por ejemplo, la carrera hacia la prefectura? ¿Cómo encuentras, en tu opinión, posicionado al actual prefecto, licenciado Pablo Jurado Moreno? Bueno, no pretendería yo que mi opinión sea sesgada en el ámbito de pertenecer a una organización política afín a la del prefecto, pero que independientemente fuera de la opinión personal que yo pueda tener, he podido presenciar, he podido conversar con diversos sectores, tanto de gremios, cuanto de organizaciones, de ONGs, de gentes organizadas, de microempresarios y sobre todo en los barrios y en las comunidades de la provincia de Imbabura. Ha sido evidente el afecto, el aprecio enorme que sienten por el prefecto de la provincia, a tal punto que entiendo yo que muchas de las organizaciones políticas provinciales, tanto las existentes como las que están en formación ahora, tienen como afán principal tener una conversación con el prefecto, precisamente porque el prefecto tiene una actitud política un poco salida del contexto, para que no sea su manera sui generis de hacer política, su forma especial de hacer y de política, llegar al ¿no? pueblo. Evidentemente, su forma, su mensaje de llegar al pueblo es una especie de nexo. Imagínense que en este periodo... Pero eso más o menos estarías diciendo en otras palabras como esa propaganda de Marlboro de hace años, ¿no? Todos me adoran ahora. De Marlboro Sí, era así, ¿no? algo así, en una... Como que todo el mundo quiere conversar con él y es la estrella. En un evento de una inauguración de El que alguna quiere obra, llegar va con él. sí, en forma jocosa. Estoy preguntando, también, no claro. afirmando, ¿no? En una forma jocosa también te puedo hacer un comentario que en un evento de una organización de una obra en una comunidad
Ya le decía, vea, señor prefecto, usted debe ser el más querido en la provincia de Imbabura, ¿no? Entonces tienen una serie de acciones que de alguna manera al prefecto le hacen sentir el afecto y también le persuaden para que él entre en este proceso político próximo para aceptando esta condición, entrar a una reelección política que entiendo yo que se la merece mucho. Vamos precisando. Más allá de preguntarte cuántas tiendas o representantes de partidos políticos han conversado con el señor prefecto, ¿quiénes han conversado con el señor prefecto? ¿Qué movimientos y partidos han tenido acercamientos con el señor prefecto? Y no digo a la inversa, ¿qué acercamientos ha tenido el prefecto con ellos? No digo así. Bueno, no quisiera yo hacer esa precisión que no me compete mucho porque pero entiendo, sí la conoces. Sí, tengo alguna información de organizaciones políticas. Y nuestra obligación es a nuestros invitados, pues, a pedirles que compartan la información que tiene con quienes en este caso nos están mirando y escuchando. Bueno, reitero, ¿no? Yo no quisiera hacer esa precisión ahora, pero lo que sí puedo afirmar es que han habido a través de la prefectura y a través de el ingeniero Álvaro Castillo, que es el presidente nacional de Avanza, acercamientos no solo en el ámbito local, provincial, sino en el ámbito nacional también. Yo creo que inclusive el partido político, esto puedo asegurar porque creo que hay algún documento al respecto, tiene intencionalidad de encontrar un proceso de acercamiento y de alianza con Avanza para enfrentar el proceso electoral. Es decir, todo el mundo quiere asegurarse, todo el mundo quiere subirse a la camioneta. Bueno, ¿Es lo que estás sugiriendo o afirmando? Sí, yo pensaría decir alguna cosa diferente. En una reunión mantenida por la directiva provincial de Avanza con la presencia del presidente nacional, creemos nosotros que este es el momento más propicio para reivindicar el hacer político local y ojalá nacional. ¿Qué significa reivindicar el hacer político? Que cuando hay un proceso electoral, todos los sectores internos o externos a las organizaciones se juntan para enfrentar un proceso electoral, ganar un proceso electoral y después veamos ahora qué es lo que vamos a hacer. Y esa creo que ha sido una falta enorme que ha aumentado la incredibilidad de los partidos políticos y la sospecha de que las organizaciones políticas llegan al poder para llegar a usufructo personal o para beneficios personales, grupales o corporativos. Entonces en Avanza estamos firmemente convencidos de que no es necesario que la candidata o candidato sea de nuestra organización, pero que sea además una organización y que tenga representantes políticos cuya aceptación ciudadana esté en gran parte basada en el nivel de compromiso que tenga con la ciudad y con la provincia. O sea, reivindicar la política, me reitero, hacer una política honrada, una política decente. Y sobre todo, aquí en Otavalo, entenderse que en la ciudad de Otavalo hay profesionales jóvenes, viejos y de todas las instancias, ¿no?, que pueden aportar enormemente para la ciudad y que deben ser tomados en cuenta no precisamente porque son parte de mi grupo personal o de mi círculo, sino que deben ser ciudadanos, mujeres y hombres otavaleños que tienen un compromiso por ver a esta ciudad mejor. Vamos centrándonos, no un color político. Vamos centrándonos entonces en el caso de la provincia, más en Otavalo en realidad. A ver, tengo conocimiento de que hace quizá unos 2 meses, una semana más, una semana menos, el prefecto se reunió con los alcaldes que pertenecen a Avanza o que se aliaron con Avanza en las anteriores elecciones. Y el señor prefecto dijo, yo con perdedores no voy. Es decir, las encuestas definirán cómo están ustedes. En otras palabras, no crean que voy a cobijarles, estoy utilizando mis palabras, con mi bandera si es que las encuestas no les favorecen. ¿Qué es de verdad? Bueno, ciertamente en el partido político Avanza se han analizado mucho las acciones y el nivel de aceptación que tienen las autoridades en este periodo de administración en los gobiernos municipales, en los gobiernos parroquiales. Y de hecho que sin que necesariamente las encuestas vayan a ser la direccionalidad para la toma de decisiones, porque de alguna manera creo que la ciudadanía sabe que las encuestas a veces son sesgadas, a veces son pagadas, a veces son... Siempre serán pagadas. Sí,
y a veces las encuestas también pueden distorsionar un poco el nivel de aceptación ciudadana. Pero de hecho que Avanza está dignándose indudablemente a hacer un estudio legítimo propio para tener una evaluación lo más veraz posible. Una encuesta sincera, imparcial, imparcial, que nos diga la verdad, orientar. Como una radiografía. Exactamente, y si esa radiografía para determinado tipo de autoridades es negativa en el ámbito de la aceptación ciudadana, creo que mal haríamos en Avanza respaldar a una persona que después del ejercicio, quien quiera que ésta sea, de su administración pública, no ha tenido el respaldo ciudadano por la razón que la ciudadanía califique. Entonces estás confirmando que la pregunta que te formulé, yo no voy con perdedores, palabras más, palabras menos, corresponde estrictamente a la verdad. Sí, sí. ¿Estuviste en esa sesión? Yo estuve en esa reunión, un poco más que perdedores mismo. Yo pensaría que es el ámbito de decir que la ciudadanía no aceptó, no captó y no aprobó la gestión hecha por determinado tipo de autoridad, y por lo tanto creo que ese es un síntoma importantísimo que los partidos políticos deben estar atentos a captarlo. Las antenas de la percepción ciudadana deben ser la medida fundamental para saber quién tiene o no el respaldo de su accionar. Ahora, de alguna manera has insinuado o lo has manifestado abiertamente como que las elecciones en la provincia de Imbabura y en los diferentes cantones, en este caso en Otavalo, van a girar en torno a las decisiones y resoluciones del actual prefecto Pablo Jurado. ¿No es eso un poquito de sobreestimar su personalidad, su administración? No, de ningún modo, porque Avanza tiene una organización política provincial en la que en última instancia... Que no la demostró en las últimas elecciones. Indudable, pero que en última instancia son la que toma el tipo de decisiones respecto, en este caso, de alianzas o de cercanías con movimientos o partidos políticos. Evidentemente, la figura del prefecto, por su accionar de aceptación ciudadana, es gravitante en la opinión que tiene la provincia. Pero aquí tenemos un presidente nacional del partido como Álvaro Castillo, tenemos un ex asambleísta con mucha trayectoria política y con una demostración de enorme compromiso ciudadano como es Antonio Pozo. Y desde luego, en estas instancias se toman las decisiones, y lo que sí está muy claro es que las decisiones tomadas en estas instancias tienen que ser respetadas por todas las autoridades provinciales y también por todas aquellas personas que conformamos parte de esta organización, para que no exista lo que ya ha pasado en otras organizaciones políticas, sobre todo en la que hemos estado comunicando de 10 años, en la que existen vicerazos desde la parte alta y el resto solo tiene que obedecer el tema. En otras palabras, para nuestro invitado, el doctor Napoleón de la Torre, la figura del actual prefecto será gravitante en el escogimiento de los nombres para conformar las listas, al menos de algunos movimientos que desean alianzas con Avanza. Está claro eso. Bueno, a saber, tenemos unos pocos minutos, 10 minutos más, ya, 7, 8 minutos. En este tiempo, pues quisiera, Napo, que seas muy preciso, que en tus referencias, es lo que te pregunto, sobre las diferentes candidaturas que de alguna manera ya se han presentado a consideración de la ciudadanía otavaleña. A saberse, el actual alcalde ha manifestado, lo dijo en mi radio hace algunos meses en una presentación que tuvo, que estaría dispuesto a correr por la reelección. Del exalcalde Mario Conejo estuvo aquí Ercilia Castañeda, quien también ha manifestado su voluntad de terciar en estas elecciones si las condiciones se dan. Hay una candidatura supuesta del doctor Pablo Lazo de Creo, entonces, y obviamente de Iván Andrade, con quien también tenemos conocimiento. Están conversando varios movimientos y partidos políticos. ¿Cómo miras tú esto en global? Bueno, yo creo que la participación de varios movimientos políticos, partidos políticos... Raúl Amaguaña también, no puedo olvidarme, porque sí. También ha expresado que por las listas 51, que él fue proclamado como su precandidato. Sí, decía que la participación política de varios sectores, tanto de movimientos políticos nuevos como de partidos políticos, alguno que otro ya tradicional, y de personas
mujeres y hombres de Otavalo que se presenten en este proceso electoral, me parece que es enormemente saludable para la democracia. En primer lugar, porque cada uno de ellos presentará su proyección política, presentará su planificación y sus propuestas para la ciudad de Otavalo, y esto es un enorme aporte para que la ciudadanía de todo este conglomerado pueda encontrar y escoger la acción, la opinión o la persona que más considere idónea para la función. Hoy por hoy tenemos... Aporte en el sentido democrático, sí, pero en muchos casos algunos de ellos u otros que se presenten pueden ser considerados lo que en términos políticos se consideran, se les conoce como chimbadores también. Sí, evidentemente puede pasar esto si es que se planteara ese tipo de estrategia, ¿no? De poner un candidato que le reste votos a un candidato más opcionado en el afán de favorecer a un tercero. Evidentemente puede darse esto, y en la política se ha dado. Pero yo creo que hoy la ciudadanía particularmente... O de perjudicar a un segundo y tercero también. Indudable, indudable. Y beneficiarse el primero. Pueden haber cálculos políticos evidentes en ese sentido. Pero creo yo que en el ámbito completo de la participación democrática, el número de candidatos que se presente va a presentar una planificación y un plan respecto de la propuesta que le va a hacer a Otavalo en el caso de que llegara al municipio. En ese caso los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de escoger, porque de hecho sí van a haber candidatos que en el ámbito electoral están ofreciendo, yo he oído que están ofreciendo hacer un parque acuático en San Juan, por ejemplo, ¿no? Ya, cosas como ese tipo la ciudadanía va a considerar. Voy a construir el puente, señor, aquí no hay río, no importa, construimos el río, dices no. Entonces, es decir, es la pura demagogia. Pero entonces, bueno, vamos completando en base, en los 4 minutos que nos restan, 3 minutos que nos restan, por favor, que te refieras a las posibilidades que tendría cada uno de los que hemos nombrado. Yo creo que en este momento, debo decir con franqueza, hay una alianza política que está hasta este momento vigente. No se han definido los acuerdos, por ejemplo, entre Avanza y Fuerza Ciudadana del actual alcalde de Otavalo. No se han definido. No se han definido los acuerdos todavía, pero hay una alianza. Esto puede madurar como puede cambiar rotundamente en cualquier momento. Deshacerse. O puede deshacerse cualquier tipo de acuerdo, pero en todo caso hay una alianza al respecto, y de hecho que la presencia del actual alcalde en ejercicio es un candidato que tiene opciones evidentes bajo la decisión de él, de ser reelecto como candidato, como alcalde de Otavalo. Creo que la presencia de movimientos nuevos también... Mario Conejo también, ¿qué el exalcalde Mario Conejo, no sabemos quién le va a cobijar. Entiendo que él tiene un movimiento que se llama La Minga, que es un movimiento de tipo local. No sé si él tendrá o no cercanías con la misma Alianza País, de la que él era un evidente representante visible. No ha de esa aceptado salir a medios política. Todavía, entonces de boca no de se él conoce, no pero creo que es un personaje que tiene la memoria otavaleña, le tiene en mente igualmente con mucha posibilidad. Iván Endara. Yo creo que a Iván Endara, en el ámbito urbano particularmente, le daría un punto importante en razón de ser un ciudadano que no tiene resistencia, creo yo, en el ámbito del conocimiento de la ciudad, un empresario próspero que ha creado fuentes de trabajo. Creo que es un importante aporte la presencia de él. En los sectores rurales, en la parte indígena, que en Otavalo es enormemente sustancial la presencia de representantes. Ojalá los partidos políticos hoy entiendan que solamente la unión, que solamente los acuerdos puntuales para llevar a esta ciudad adelante serán quienes a futuro nos den réditos y nos den resultados. Que aquello de la interculturalidad, que aquello de la plurinacionalidad, dejen de ser solamente recitaciones o eslogans de fechas de campaña, ¿no? Y que sea realmente practicado como un conjunto de cosas y de acciones y de personas que saquen adelante esta ciudad. Vea, hoy estamos en esta emblemática plaza de Ponchos, ¿no? Estamos en esta emblemática plaza de Ponchos. Vemos la enorme cantidad de gente que viene a Otavalo. Mi pregunta es, salen de la plaza de Ponchos y ¿a dónde más van en Otavalo? ¿Qué más van a hacer en Otavalo? Entonces yo creo que en Otavalo de alguna manera sí está porcentualmente descuidada para desaprovechar la afluencia turística y ofrecer la enorme cantidad de cosas que la ciudad tiene. Y esto creo que podemos hacerla solo las otavaleñas y los otavaleños comprometidos con esta ciudad, y que las autoridades actuales y las autoridades que vengan a futuro a este municipio entiendan ese mensaje de saber
que la enorme capacidad está aquí en la ciudad, en los conocedores de esta ciudad, en los que queremos y amamos a Otavalo. Muy bien, amigos, la sintonía de ustedes nos privilegia. Suscríbase a Munay TV en el canal de YouTube.